¿Qué harías si vivieras en una constante agonía y sufrimiento, atrapado en un mundo que jamás entenderá tu lamento, tanto que tu único anhelo es dejar de existir, pero por más que quieras, no te lo puedes permitir? Eres un dios condenado a vivir. Monstruo es un término relativo. Para un canario, un gato es un monstruo. Estamos tan acostumbrados a ser el gato. La mayoría entendemos que un monstruo es un ser grande y deforme que causa espanto a la vista. Cuando vemos a estos monstruos destruir ciudades y acabar con cientos de vidas inocentes, les atribuimos una cierta maldad. Un monstruo es alguien malo, ¿cierto? Los monstruos nacen demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado pesados. Esa es su tragedia. ¿Qué soy yo? ¿Soy un monstruo? ¿Soy un dios? Me siento más como aquel gato que sale de su hogar para terminar perdiéndose, presa del miedo al darse cuenta que está en un mundo al que no le importa. Supongo que lo único que quiero es encontrar a dónde pertenezco, o en su defecto, morir. Hay algo en el mar que colapsó un túnel y generó un enorme agujero en el mar. ¿Alguna idea? Bueno, ¿qué tal si fue una criatura marina de proporciones colosales, que tal vez por instinto o por otro motivo despertó y está buscando algo? Ah, ¿qué es en serio? Venga, pero usted es como marica, ¿no? Ya dijo que esa mierda iba a ser un bicho gigante. ¡Ay, gonorrea, que sí era! Shin Godzilla no es como el resto de las encarnaciones del rey de los monstruos. La más popular actualmente es la de Legendary, que más que un monstruo parece un héroe. Un titán que cuida la tierra de diferentes parásitos extraterrestres máquinas. Se ha convertido básicamente en otro vengador. Godzilla nació después de la muerte de miles de personas. Fue concebido como la manifestación del horror de una nación que no sabía qué seguía después. En ese momento, acaban de ver cómo 2 ciudades eran completamente aniquiladas, como sus amigos, hermanos, papá y mamá se convertían en nada más que polvo mientras eran carbonizados vivos. Sin la posibilidad de defenderse ante una fuerza imparable, no les quedaba nada más que rezar. Rezar y esperar a que algún dios escuchara sus súplicas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A pesar de que no parecía posible, una criatura colosal apareció en la costa de Japón, en la bahía de Tokio, a una hora desconocida. Comenzó a avanzar con una ruta indeterminada, arrasando con las embarcaciones y navíos que estuvieran cerca. Aunque no parecía un ataque intencional, era más por el peso y tamaño de aquel animal que destrozaba todo a su paso. Por suerte, el gobierno confirma que es imposible que el ser emerja del agua y toque tierra firme. ¿Qué? Ante todo pronóstico, la criatura empezó a arrastrarse por el suelo, arrasando calles y edificios, quitándole la vida a más de uno. Vemos a personas correr desesperadas de algo que no parece siquiera tener una forma clara. Parece una anguila mezclada con un lagarto. Una aberración que lleva una sonrisa mientras se arrastra como un gusano por la tierra. Esa cosa es horrible y empieza a botar sangre. Como te dije antes, relacionamos lo monstruoso con la maldad, pero de cierta manera, a veces, nos gusta sentir empatía por un ser abominable. Una deformidad de la naturaleza que ni siquiera sabes realmente si sufre o siente como nosotros. Pero aún así, tratamos de vernos identificados con él. Con su miseria.
Godzilla llega a este mundo sin siquiera saber el porqué. Es el resultado del hombre queriendo jugar a ser Dios y obteniendo así un castigo divino. Se la pasa desorientado, vagando en el agua y después en la tierra. Solo. O bueno, siempre hay algo que lo acompaña. La única sensación que ha tenido desde su nacimiento. Shin Godzilla queda atrapado en una de las peores prisiones, su propia carne. El cuerpo que te acompañará hasta tu muerte te produce una enorme agonía en cada segundo de vida. Es una aberración, algo que no debería existir, y más sin embargo está aquí, caminando entre nosotros, sufriendo tanto dolor al punto de que está quemándose por dentro. Y antes de que se me echen encima por decir que sufre, sí, yo investigué para hacer este video y me di cuenta de que realmente no tenemos una confirmación de que esté en constante agonía. Pero aquí quiero irme más por una interpretación personal y subjetiva, una que busca responder una pregunta. ¿Por qué queremos forzar el vernos reflejados en un dios? El nuevo Godzilla representa la catástrofe de Tohoku del 11 de marzo de 2011, donde ocurrió un terremoto con una magnitud del 9.1 que sacudió la costa por un par de minutos. Japón siempre está preparado con infraestructura antisismos. El problema es que ahí no terminó la cosa. A causa del temblor, casi inmediatamente después, se produjo un tsunami. Las olas superaban los 15 metros de altura. En cuestión de nada, todo estaba bajo el agua. Por naturaleza, siempre tratamos de mantener el control en toda situación, a pesar de saber que solo somos humanos. La desesperación fue peor viendo que ningún sistema funcionaba. Los protocolos no bastaban y las olas comenzaron a golpear la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Fusión completa del núcleo. El primer ministro declaró este evento como la tragedia más grande en Japón después de la Segunda Guerra. Pero el mayor horror de la gente no fue solo el desastre inevitable. Fue ver cómo el gobierno era tan inútil que no era capaz de dar una respuesta eficaz. A través de reuniones sin sentido con términos estúpidamente complejos se dejó morir al pueblo, por el simple miedo. Miedo a no estar haciendo lo correcto. Y, seguramente en ciertos casos, miedo al que dirán después. ¿Te suena de algo? ¿Crees en Dios? A veces me pregunto si solo nos creó porque estaba aburrido. Tal vez se sentía solo. O quizás nos creó buscando que lo sacáramos de su miseria, matándolo. El gobierno cancela el primer ataque al monstruo por culpa de unos civiles. De igual manera, el cabrón sale corriendo, necesita enfriarse. Es una central nuclear con patas después de todo. Y hablando de nuclear, el recorrido de Godzilla está podrido de radiación. Niveles que serían mortales para una persona, por enfermedades degenerativas y el desarrollo de tumores y cáncer obviamente. Esto vuelve la amenaza de Godzilla aún peor. Así que como no podía hacer falta, los gringos se meten en donde no los llaman. Pero como esto es ficción, su intervención aquí sí resulta ser útil. A través de ellos se enteran de un científico exiliado llamado Goro Maki. Investigando se topan con su arco y en él, con la investigación del monstruo. Aquí se ve que lleva tiempo estudiando a la criatura. Tanto que este mismo lo bautizó. ¿Ustedes creen que Dios se queda en el cielo porque Él también le teme a sus creaciones aquí en la tierra? Godzilla emerge de nuevo del mar. Preparados o no, no serían capaces de hacer algo.
Finalmente, Shin Godzilla alcanzó su última forma. No solo es el doble de grande, es peor. Su piel está carbonizada, recordando cicatrices y heridas productos de la radiación en la piel. Se mueve impasible, sin importar por dónde pase. De cierta manera percibimos el contraste entre la idea de lo majestuoso que puede ser una criatura como Godzilla y lo aterrador que es para aquellos que son menos que un dios. Godzilla ya no puede ser detenido de ninguna forma. Misiles, balas, tanques, nada importa. La criatura podrá volverse más lenta, pero jamás parará, igual que la naturaleza. Y así llega la noche. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Adelantando el ataque programado, los bombarderos de Estados Unidos empiezan a arrojar bombas sobre la criatura. En este momento se ha hecho que tanto civiles como altos cargos se evacúen, se resguarden en los refugios o huyan por aire. Lo importante es que se alejen, porque esta noche morirá el demonio. ¿Vivirías feliz sabiendo que no hay cielo para ti? Me siento perdido en un limbo del que jamás escaparé. Uno obtenido por mi culpa, por mi gran culpa. O peor aún, tal vez ni siquiera fue mi error. Quizás la culpa es de otros. Eso ya no importa. Pase lo que pase, ya estoy perdido en mi propio infierno. Godzilla sangra, y mucho, más de lo que hemos visto antes. Por primera vez en la película vemos cómo reacciona ante el ataque de los humanos. Este cae y adopta una postura de rendición, tal vez incluso de alivio. Está en ese preciso momento, en ese éxtasis o catarsis, donde tu mayor deseo será por fin cumplido. ¿Cierto? Considero que aunque sea una reacción de defensa propia, Godzilla no quiere hacer esto. En otras versiones vemos cómo carga su aliento atómico para usarlo como un arma destructiva y ventajosa. Aquí es como si estuviera vomitando. No encuentra placer ni dicha en este estado. Parece más un grito ahogado por su propio vómito radioactivo. Este es el resultado de todo el dolor que acumulas por tanto tiempo, que de una u otra forma tendrá que salir violentamente, arrasando con todo a su paso. El ataque continúa, pero de forma siniestra, el diablo acaba con los bombarderos con su poder, y en una especie de ira reprimida, comienza a quemar la ciudad. Los japoneses se encuentran aterrados, minimizados ante lo que parece ser un demonio destructor, o incluso la reencarnación de un dios. En este infierno sobre la tierra, la película no muestra una música acorde a la situación. En vez de caos, fuego o miedo, nos encontramos con una tragedia cantada. En un primer momento se puede entender que es la representación de la miseria y miedo del pueblo japonés, que puede tener sentido viendo lo que ocurre, pero quiero darle una interpretación más subjetiva y personal para esta ocasión. Si muero en este mundo, ¿quién sabrá algo de mí? Soy perdido, nadie lo sabe. No hay rastro de mi anhelo. ¿Qué pasaría si mueres en este mundo? ¿A alguien siquiera le importaría? Estás en un lugar donde no obtienes más que dolor y sufrimiento. Una realidad a la que fuiste traído por el deseo egoísta de otros. Personas que te obligaron a nacer. Y a las que no parece importarle si decides morir. ¿Quién sabrá algo de ti? ¿Quién podría entender esa agonía que sufriste en cada momento de tu vida? ¿Quién podría comprender la miseria por la que pasaste y tal vez por la que seguirás pasando? Estás perdido y nadie lo sabe. ¿Alguna vez hubo alguien que pudiera saber o aliviar ese vacío que sientes? ¿Alguna vez creíste que encontrarías a alguien que te ayude, que te saque por fin de tu propia vida? No. No hay rastro de tu anhelo, de lo que alguna vez quisiste, de lo que alguna vez adoraste, de lo que ya no puedes sentir. Desde hace tiempo, solo sientes esa presión y oscuridad que tira abajo tu existencia.
Y tu mayor anhelo ya no es otro que terminar con esto. Tu mayor deseo no se ha vuelto nada más que dejar de existir. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Después de aquel grito, de aquel llanto de dolor y frustración que lanza el monstruo, se obtiene un resultado esperado. Igual que una persona después de una crisis, se entra en un estado de menor actividad. Una especie de descanso que realmente no arreglará nada. El gobierno, al darse cuenta de esto y gracias a la información de Goromaki, forman por fin un plan efectivo para detener al nuevo dios. Tienen que darse prisa porque digamos que a los gringos se les salió lo gringo y quieren destruir Tokio con una bomba atómica. Con la esperanza de que de paso se mate al monstruo. Digamos que los japoneses no estaban muy contentos con la idea de volver a ser bombardeados por Estados Unidos. Así que, queriendo evitar una historia repetida, comienzan su último plan. Con trenes, drones, minas colocadas y el esfuerzo de una nación en ruinas, logran tumbar a la bestia y comenzar a inyectar un coagulante que busca petrificar a Godzilla. A pesar de que desde el inicio el gobierno la anda cagando y recagando, es hermoso ver cómo realmente siempre quisieron lo mismo, proteger a su patria y a su gente. A pesar de que Godzilla aniquila por completo el primer pelotón, el sacrificio de estos hombres no sería en vano. Derriban de nuevo al monstruo y ahora sí, completan su misión. Y la criatura muere. Shin Godzilla se ha vuelto una de mis películas favoritas del Rey de los Monstruos. Aquí no hay peleas épicas, otros kaijus, ni una trama que implique aliens o epicidad. Aquí tenemos un pueblo que quiere sobrevivir. Vemos el espíritu humano que, contra todo pronóstico, busca alzarse contra las crueles fuerzas de la naturaleza. Tiene el deseo de seguir existiendo, en contraparte con su dios. Lo que siempre amaré de esta película es como nunca te dicen: ¡Oye! Ese man está sufriendo un huevo. No, realmente no sabemos si sufre, si entiende un concepto de dolor como nosotros. Perfectamente puede ser el mal encarnado y tú diciendo: ¡ay! Pobrecito que parece un poco. Pero no, lo increíble aquí no es si agoniza en vida, es tu deseo de humanizar al monstruo. Nuestra necesidad de ver la tragedia y sufrimiento en un ente sobrenatural y casi divino. Se me ocurre como idea personal que esto puede ser el reflejo de lo mismo que sientes. En cierta forma, te gusta pensar que sufre, porque tal vez en el fondo te identificas. Tal vez en el fondo compartes el sentimiento de tragedia de la canción Who Will Know, el que nadie jamás sabrá de tu anhelo. El cómo desde hace tiempo solo sientes un dolor constante en tu vida. Y el deseo, ese asqueroso pero esperanzador y triste deseo de que por fin todo se acabe. Al final, Godzilla no solo deja muerte, destrucción y escombros por donde pasó, dejó expuesto la necesidad de cariño y la búsqueda de ayuda de todo ser humano, el llanto de todo niño, de todo hombre que lucha cada día por seguir adelante, de toda mujer que ya hace tiempo se rindió y no sabe cómo continuar. Dejó detrás de sí la carta de suicidio de un monstruo.